Pues lo hacemos empezando esta mesa política y de actualidad con nuestro querido Santi Ristol. Santi, el micro, Santi, el micro, el micro. Hola, buenas noches España, buenas noches Martí. Y ante todo, deciros que estamos muy contentos de tener el programa de 10 y a pesar de que nos quieren boicotear. Hemos recibido algunos anónimos de que nos quieren cerrar el programa, pero España es mucha España y os queremos muchísimo. No vamos a cerrar ninguna de las maneras. O sea que aquí estamos con vosotros y con mucho cabreo, porque lo hay, nos lo hacen cabrear. Yo no quiero cabrearme, pero me hacen cabrear y en fin. Te dejo ver que me diga, a ver, ¿por dónde vamos? ¿Por dónde empezamos? Bueno, vamos a empezar dando también la bienvenida a Andreu Real. Andreu, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos, espero que estéis muy bien y recojo el testigo de Santi, ¿no? A ver qué temas nos traen hoy aquí y sobre todo agradecerte siempre, Martí, la oportunidad de colaborar y nada, y a ver qué tal se nos da. Bienvenido, Andreu, gracias por estar también con nosotros. Y vamos ahora a dar paso ya sé que no le gusta que le llame don Mateo, pero se lo merece. Don Mateo, presidente de Policías por la Libertad. Buenas noches, Mateo. Buenas noches a los tres. Oye, una cosa, estaba escuchando antes a Claudia hablar sobre la salud y tal. Un día tenemos que hablar de mi libro, que he escrito un libro que se titula Como es adentro, es afuera. Se trata de modificar tu interior para que se refleje en tu exterior. Pues por supuesto. Te tomo la palabra y lo podemos hacer cuando el viernes que quieres conectamos con Claudia y hablamos sobre esto, Mateo. Muy bien. Bueno, de momento, por si a alguien le suena, pues lo tengo a la venta en Amazon. Pero bueno, vamos al tema que nos toca. Vamos al tema porque empezamos viendo cómo cada vez está la gente cabreándose más por este tema, Mateo, que hablábamos el viernes pasado de las balizas. Hemos visto cuánto apoyo estás teniendo en redes, cuánta gente está comentando, compartiendo tus vídeos, tus intervenciones y a más hemos visto que todo esto, además de ser una farsa, es que también está atado con el presidente de Cataluña, porque ha salido un vídeo que vamos a enseñároslo y Mateo, nos das tu opinión como... El uso de las balizas V16 obligatorio en los vehículos desde el pasado 1 de enero sigue generando polémica. Se ha conocido que una empresaria china apadrinada por ella pasó de vender mascarillas a balizas. Además, el presidente de la Generalidad suele ser el invitado de honor en los premios que organiza esta compañía. Las hermanas Lilin y Lidan Qizu son propietarias de un conglomerado de empresas, principalmente de importación. En el año 2020, durante la pandemia, su compañía Aleu Medical SL, dedicada a la venta de productos sanitarios, aumentó las ventas en un 1.541% y el resultado neto en un 2.479%. En el año 2022 sus beneficios alcanzaron los 6,2 millones de euros. Son dueñas además de una fundación llamada Puente China, que concentra todas sus empresas y otorga unos premios. Salvador Illa, antes de ser presidente de la Generalidad de Cataluña, actuó como padrino de la gala. Y en el año 2025, ya siendo líder de la comunidad autónoma, volvió a presidir el acto. Durante el auge económico ligado a la pandemia, el grupo Puente China impulsó un nuevo negocio con las balizas V16, anunciadas por la DGT como obligatorias desde el año 2026. Para gestionar su comercialización se creó en marzo de 2022 la empresa Aleu Datsi SL. La DGT aprobó su homologación a última hora, en los últimos días de diciembre de 2025. La certificación técnica se emitió después de que las balizas ya estuvieran en el mercado, pero a nombre de Aleu Medical, la de productos sanitarios, no Aleu Datsi. El uso de los dispositivos está generando controversia, principalmente por su funcionalidad. Se está comprobando que es todo lo contrario a un dispositivo de seguridad. Los usuarios denuncian la peligrosidad de las balizas.
Viendo esta peligrosidad, Mateo, mi pregunta es, ¿qué puede pasar si un ciudadano no se compra la baliza, lo paran los cuerpos de seguridad? ¿Qué es lo que puede pasar? O si tiene un accidente y saca el triángulo, no tiene la baliza. O sea, ¿te pueden multar o no te pueden multar? Bueno, yo recomiendo a todo el mundo que ponga los triángulos, que valore más su vida y la de la familia que va con él, que el hecho de cumplir una norma, que en este caso, lo que decía el otro día, que sea obligatorio no quiere decir que sea legal. Entonces, en principio, valora más tu seguridad. Si quieres poner la baliza, ponla. Si no la quieres poner, no la pongas. Pero los triángulos, ponlos, porque es lo que te va a asegurar que no vas a tener un accidente con un vehículo que no te vea. Eso lo primero, ¿no? Luego, muchísimos compañeros, tanto policías como guardias civiles, me están mandando mensajes y me están diciendo: yo no voy a denunciar a nadie que no tenga la baliza OV16 o localizada. No voy a denunciar, no voy a denunciar. Y eso es la opinión desde el momento que yo estoy viendo la mayoritaria. No voy a denunciar. Siempre puede haber algún compañero que diga: no, la ley dice que hay que denunciar, yo la denuncio y él que recurra. Vale, pues está en su derecho de denunciar si quiere, pero que sepa que nosotros, por ejemplo, en Policías por la Libertad hemos colocado en nuestra web un recurso que se puede, y de hecho he visto otros muchos, en otros abogados y otros grupos que están colocando recursos. Entonces, bueno, simplemente es presentar las alegaciones pertinentes y, si es posible, enviarnos a nosotros a info@Policías por la Libertad esa copia de esa denuncia que te han puesto y el recurso que has enviado, obviamente, para que nosotros también hagamos un seguimiento, porque luego vamos a hacer algunas denuncias pertinentes, ¿no? Pero bueno, puede ocurrir que algún compañero te denuncie, pero lo lógico, lo que estamos viendo es que la inmensa mayoría no te va a denunciar. Y luego tenemos que pensar cuántas veces en los últimos, no sé, 10 años has tenido tu coche averiado y has tenido que colocar los triángulos. Yo, por ejemplo, ninguna. No sé vosotros si habéis tenido... La casuística sí es muy grande, de que habéis tenido muchas posibilidades o muchos momentos en los que habéis tenido que colocar los triángulos. Es muy raro que tu vehículo se averíe más de una vez en 10 años y tengas que colocarlo en la calzada. Que, ojo, hay que diferenciar. La calzada es la calzada, que está compuesta por los carriles. Pero si tu vehículo se avería y tú lo colocas en el arcén, sin invadir la calzada, según el Reglamento General de Circulación, tú no tienes que poner nada. Ni triángulos, ni baliza, ni nada. Hombre, lo que pasa es que siempre aconsejamos que se pongan los triángulos, porque así haces que el vehículo que venga adelante no se despiste, se meta unos centímetros o medio metro en el arcén y te lleve por delante, ¿no? Y sobre todo, claro, es recomendable que la gente salga del vehículo, que no se quede dentro del coche. Dime. Claro. No, me refiero que esto es como si fuera una parada técnica. El parar el coche en el arcén o en la calzada. Es diferente. Todos estamos obligados a señalizar nuestro vehículo si está parado por accidente o por avería en la calzada. Pero nada te dice del arcén. Vale. Y si lo sacas más del arcén, que hay más sitios, lo sacas fuera, pues más todavía. Porque si hay un trozo de campo y lo metes ahí no tienes que poner nada de nada. Pero, Mateo, esto que vemos, estos vídeos, y ahora voy a abrir Santi y Andreu para que si tenéis alguna pregunta o aportación, estos vídeos que estamos viendo de muchos usuarios que están subiendo en redes, los casos de estas balizas a plena luz del día, que no se ven absolutamente nada, o sea, no se ve a luz del día. Esto es muy peligroso, ¿no? Porque, por ejemplo, hay casos que vemos de curvas que un coche gira y se encuentra directamente el coche y no hay triángulo. ¿Quién ve a plena luz de día una baliza? Es que esto es... Que no la ve nadie. Y de hecho, ciclistas, motoristas, que yo voy mucho en moto, en zonas de curva nos vamos a ir al suelo. O nos vamos a ir al carril contrario y nos va a llevar por delante el vehículo que venga por allí. Porque de repente das una curva y te encuentras con un coche o con un camión. ¿Nos podrías recordar, por favor, el correo info@policíasporlalibertad.com? Perfecto, porque lo tendremos aquí en pantalla. Santi, Andreu, adelante. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué pasa con esta venta de balizas? No hay derecho, que el otro día fui a Correos en Girona, a la central de Correos, y la notita de espera, que te dan un número,
me ponen a ver si se ve, mira, correos con un número y con la venta de la baliza. Ya me parece una vergüenza que Correos me esté anunciando la venta de la baliza. Yo Esto es que adoctrinamiento fraude, se llama. fraude global del gobierno. Eso no es todo, eso no es todo. A mí me han dicho que incluso en algunas estaciones de ITV te ponen la baliza es obligatoria y dentro te venden balizas. Claro, claro. Ya que vas a pasar la ITV, te acojonas y dices, hostia, a ver si no la voy a pasar por no tener la baliza. Pero Correos es del Estado. Entonces, ¿qué coño me están haciendo? Me están vendiendo un fraude y a lo grande. No, en fin, el cabreo es muy fuerte. El cabreo es muy fuerte porque soy un ciudadano. Estoy cobrando una pensión de mierda. Y encima me están obligando o intentando obligar unas cosas, como bien dices, que aunque lo digan que es legal, no es legal. Esto es más cabreo aún. Me siento ridículo, me siento que estoy en un país que no es mi país. Esto no es España. Me han cambiado. Perdona, mira, tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante. Cuando ocurrió el tema de mascarillas, fuimos tan dóciles y nos convencieron, la inmensa mayoría, de que había que utilizar mascarillas, incluso para comer un bocadillo se levantaba la mascarilla, mordía, tal. Había gente que estaba por el campo, por el monte, por la playa y se ponía la mascarilla y han dicho, son tan imbéciles que les podemos hacer lo que quieran. Eso es como lo del cubata. Aguántame el cubata, verás como sí que me atrevo. Y lo hacen porque saben que vamos a tragar. Pero lo que se han encontrado ahora es que ha habido una inmensa mayoría de personas, quizá porque ya estábamos preparados nosotros para dar el mensaje antes de que ocurriera nada y ya teníamos una cierta credibilidad y la gente ya no se la ha comprado. Por eso ahora sacan estas leyes y quieren impedir o quieren hacer que ellos solo digan la verdad. Y si un medio como el vuestro dice una cosa, que ellos puedan decir, no, eso es mentira, le vamos a castigar. Porque la verdad la tienen solo ellos. Porque saben que mucha gente solo les ve a ellos y solo se cree lo que dicen ellos. Si ellos te dicen que hay que andar de rodillas para no enfermarte de un virus, la gente irá de rodillas. No, esto tienes toda la razón porque yo me he encontrado con la mascarilla, que en la época de la mascarilla, coño, es que iba una persona dentro de un coche solo, cerrado las ventanas, con mascarilla. ¿Y qué coño vas a hacer dentro de un coche con mascarilla? Solo. Es que era impensable. Bueno, y me encontré otro sitio. Fuimos andando al castillo de ahora me sale. De Montgrí, en el castillo de Montgrí. Y un ciclista solo, con mascarilla. Yo iba andando por otro lado, no. Y él con bicicleta y subiendo al castillo de Montgrí con mascarilla. Digo, pero esto es que la mentalización es tan fuerte que la gente solo tiene que decirse esta y ¡bumba! Ya está. Bueno, así tenemos del gobierno que tenemos de mentalidades cerradas totalmente. Van a saco. Perdona, Andreu, que te he cortado y bueno, no te dejo hablar. Háblate un poco también. El cabreo es para todos. Sí, no. A mí, por gajes del oficio, me gusta mucho escuchar, porque escuchando se aprende mucho. Sobre todo, tenía una pregunta para Mateo. Y como profesional de la policía, me quedo con una frase que has dicho que es muy buena. El hecho de que sea legal no quiere decir que sea correcto, ¿no? Y es una cuestión... Sí, el hecho de que sea obligatorio no quiere decir que sea legal. Sí. Es correcto. O sea, además, en sí mismo es una alegoría retórica que se llama en mi gremio. Mi pregunta es la siguiente. Si el hecho de que sea legal no lo hace obligatorio, por lo tanto, hay una vacatio legis, es decir, hay un vacío legal que en ese sentido entiendo el cabreo de Santi, porque claro, si hay un vacío legal en cuanto al uso de esta baliza, pero si su comercialización sí se ha hecho por parte del ciudadano, por lo tanto mi pregunta es, ¿hasta qué punto la policía tiene potestad de actuación en este tipo de casos? Claro, ahí es lo que hablamos siempre. Mira, porque un gobierno, a no ser que sea un gobierno dictador, si es un dictador puede hacer lo que quiera, vamos camino de,
Pero bueno, porque, por ejemplo, los reales decretos son para casos de urgencia. Y, sin embargo, nuestro señor y querido, guapísimo, bueno, cada día un poquito menos guapo presidente, pues cada vez mete más reales decretos porque se ve que es urgentísimo todo lo que hace. Y claro, como no puede hacer nada en el Parlamento, pues lo hace él y ya legisla, ¿no? Pero, y además, mira, te estaba viendo esto y se me ha ido, estabas comentando lo del legal. Un gobierno que no sea dictador, para hacer cualquier norma, cualquier ley, tiene que tener, mostrar una necesidad. Tiene que haber un estudio, esto es necesario, va a ser mejor por esto, por aquello. Tiene que haber unos informes que acrediten que eso que va a imponer o que eso que va a legalizar es necesario. Bueno, pues para la baliza V16 nosotros ya hemos preguntado, y otras muchas personas, Galo Dabuza también, que es nuestro socio de uno de nuestros socios de NOR, y hemos preguntado al Ministerio y nos dicen, incluso a la Dirección General de Tráfico, y nos dicen que no tienen ningún informe, sino unas recomendaciones internas de ellos. O sea, si no tienes un informe que acredite que esto es necesario, ya no es legal. Entonces, como no es legal, pues es ilegal. Por lo tanto, no debería de ser obligatorio. Están entrando ellos ya en algo que no deberían hacer. Entonces, que un compañero, pues puede pasar como cuando pasó con lo de la pandemia, que había compañeros que te denunciaban pues por ir con la mascarilla o por no... a mí me ha llegado a decir un compañero una vez en un sitio que yo entraba sin mascarilla, en un centro sanitario, y me decía, te estoy ordenando que te la pongas. Y yo le digo, pero tú te das cuenta, y me decía, me estás desobedeciendo. Digo, pero tú te das cuenta que te estoy desobedeciendo una orden que no es legal. O sea, es como si me dices, pues te ordeno que te pongas de rodillas. No me puedes ordenar que me ponga de rodillas. ¿Entiendes? Entonces, claro, siempre habrá algún compañero que diga, pues yo esto lo voy a denunciar porque esto es la ley y mientras no se demuestre lo contrario, es legal. Vale, pues para eso están los recursos. Muy bien, muy bien, muy bien. Nos aclaras muy bien las cosas porque sabes de qué va y estás viviendo el día a día, que es lo importante. Viendo esto, Mateo, hemos visto también que en una entrevista del que fuera asesor de ministro de Transporte, José Luis Ábalos, para el medio OK Diario, en unos meses anteriores, ¿no? Habló sobre las primarias del PSOE del 2017, de esta aportación de 100.000 euros del padre de Begoña Gómez. O también nos habló de esta relación tan estrecha que tiene José Luis Rodríguez Zapatero con el régimen de Nicolás Maduro. Pero lo más fuerte es que el jueves, este pasado jueves por la noche, el mismo medio, OK Diario, publicó otra entrevista que se produjo poco antes de que el juez instructor del caso Koldo decretase su ingreso a prisión el pasado mes de noviembre. En esta, Koldo García dijo que por orden del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quemó varias armas en Ferraz. Yo me pregunto, ahora veremos este corte, pero ¿qué más puede pasar? ¿Qué pasa en Ferraz? Hay de todo. Hemos visto putas, cocaína, hemos visto sobres, hemos visto maletines y ahora vemos armas. Esto es la mafia. Sí, pero hay que tener en cuenta una cosa. Esto todo lo ha hecho el PSOE, no pasa nada. Perdona, pero es muy fuerte esto. Es muy Mateo, fuerte. Si muy fuerte, Mateo. Lo dices con toda la seriedad del mundo. Pero si una persona encuentra unas armas, estas armas hay que entregarlas a la Guardia Civil, a la policía. Hombre, si una persona legal encuentra unas armas ilegales o tal, hay que entregarlas a la policía. Pero tiene que ser una persona legal. Si yo, por ejemplo, voy por la calle y me encuentro una billetera que tiene 200 euros, si soy una persona legal, iré a la policía y diré, mire, me he encontrado esto, para ver si aparece su dueño. Pero si no soy legal, pues me quedo con el dinero y destruyo la cartera. Pero eso está si eres legal o no lo eres. Yo no veo muy normal encontrar armas en la sede de un partido. O sea, claro, ¿qué podemos... hombre, si hay armas, alguien las ha llevado. No tiene por qué haber sido el presidente, ¿vale? Ahora, el problema es que si el presidente o cualquier persona, ya sea Koldo, el presidente o quien sea, sabe de la existencia de unas armas que no son de nadie, no tienen guía, no tienen nada, tiene que llamar a la Guardia Civil para decir, oye, estas armas hay que investigar de quién son. Pero, es lo que te estaba diciendo, si eres una persona legal, si no eres una persona legal, pues haces lo que quieres. Y si eres un dictador, pues más todavía. Sí, justo. Andreu, no sé si querías aportar algo. Sí, a mí me
si esto es cierto, que ya no me sorprende nada, la verdad sea dicha, que si esto es cierto, hombre, en un Estado democrático de derecho, el hecho de que en una sede de un partido se encuentren armas y para empezar hay que hacerse la pregunta de por qué una sede de un partido político alejado de la cuestión militar, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, un ente civil, puramente civil, porque un partido político no es un ente militar, ni es policía, ni etcétera, etcétera. Por lo tanto, en un ente civil, ¿por qué en una sede se pueden encontrar armas? No lo sé, o sea, esa cuestión ya empezando de base. Y luego me resulta muy interesante, ¿sí? Sí. Que luego me resulta muy interesante que el hecho de que nos escandalice el hecho de que suceda esto. Hombre, yo como asesor político siempre intento ser muy incrédulo a la hora de asesorar porque mi trabajo es que las cosas salgan bien y que los asesorados ganen, ¿no? Pero claro, muchas veces no pregunto por los métodos, pero es que aquí la cuestión es que me sorprende, me sorprende que nos sorprenda, valga la redundancia, encontrar este tipo de cosas en una sede en la que se ha encontrado cocaína, sobres con dinero. Sí, pero escucha, ahí no se puede echar directamente la culpa al presidente porque haya unas armas, porque eso puede ser de una persona que por lo que sea las tenía, vale. Lo que se le tiene que echar en cara es que él no lo haya denunciado y haya llamado a la Guardia Civil para que se hiciera cargo de las armas. El hecho de que estuvieran allí no se sabe, puede ser cualquiera. Allí hay a lo mejor 200 personas, 300, y una de ellas ha podido llevar las armas porque se las ha encontrado, porque las ha comprado, porque yo qué sé, vete a saber por qué. Pero el hecho gravoso, aparte de que esa persona tenga esas armas, que las haya dejado allí por lo que sea, el hecho gravoso es que el presidente no haya llamado a la Guardia Civil para que se hiciera cargo de las armas y abriera una investigación. Ese es el hecho gravoso. Este es el hecho grave. Mateo, vamos a ver este fragmento donde Koldo reconoció y que recibió este mensaje del presidente que le ordenaba que quemara estas armas y así lo podremos comentar con más detalle. Vamos a ver este fragmento de entrevista. Encontraron en la sede de Ferraz, en el almacén, en los bajos de la sede de Ferraz, en el interior de la sede de Ferraz, armas. Pues sí. ¿Qué armas? 2 armas cortas del 9 y una escopeta. ¿Y eso qué pintaba allí? Eso no te lo puedo decir porque lo desconozco. O sea, no te puedo responder a eso porque no lo sé. A mí me llamaron y me dijeron que había aparecido eso. Dije, ¿qué queréis? Y bueno, pues que las quitáramos del medio. ¿Y por qué? Era un lío, ¿no? La verdad que ojalá lo supiera. Yo lo único que hice es obedecer. ¿Y usted las quitó de en medio? Claro. ¿Y qué hizo con las armas? Destruirlas. ¿Destruirlas? ¿Dónde? Yo creo que fue, si no me equivoco, en una muga que había entre Vizcaya y Guipúzcoa. ¿Pero qué hizo con ellas? Quemarlas no se pueden quemar. Muy fácil, con un soplete. Con un soplete uno destruye un arma, la sí, pulveriza. Hay sopletes industriales, los cuales los reduces, se deteriora, se tuerce, se pueden partir, y entonces en ese momento el material es como una pequeña fundición y saltan. ¿Y usted lo hizo por orden? ¿Quién le dio la orden? El secretario general. ¿Quién era entonces? Pedro Sánchez. Y le dijo que destruyera las armas. Que me encarga de ellas y que ya está. Pero usted no sabía que eso era un delito, no comunicarlo a la autoridad competente, destruir un arma ilegal, destruir la prueba de un arma ilegal. Sí, sabía que era un delito. ¿Y el presidente del gobierno le combinó a cometer un delito? Así de fácil. ¿Siendo el presidente del gobierno? No, secretario general. Eso, las cosas hay que decirlas como son. ¿Y esas armas que estaban en Ferraz eran armas ilegales? No tenían un registro? Pues no tenían guía de pertenencia de armas. O sea, que eran armas ilegales. Sí.
Pero ¿para qué carajo quiere el Partido Socialista armas ilegales en su sede? Ojalá tuviera respuesta a todo. ¿Pero no le huele eso a usted mal? Mire, es que como en la viña del Señor he hecho absolutamente de todo, entre ello trabajar 25 años para la Guardia Civil, pues no me sorprende. ¿Esto podría utilizarse para algún tipo de actividad ilegal? Podría. Lo que sí que tengo claro es que tenían un deterioro. Eso sí que es verdad. Y estaban allí. Eso también es verdad. Y también es verdad que les destruí yo. Muy fuerte. Muy fuerte. El cabreo que tenemos todos nos ha enmudecido, veo. Nos ha enmudecido mucho. Porque, claro, el cabreo de ver que nuestro presidente actúe de esa forma, muy legal no es. Y además estar en un país democrático, menos. O sea que, en fin, me duele estar en un país que no es democrático. Así, Bueno, pero además, una dictadura que- pura y pura. Porque no hay derecho. ¿Qué ha entendido el señor Koldo en fundición de armas? O sea, Ya, no no sabe sé. cómo... No sé, aquí esto parece. Esto me recuerda a una de una de las mejores series de HBO que aquí os recomiendo, que se llama Los Soprano, ¿no? Sí, es muy triste, sí, muy Sí, triste. Los Soprano. Pero a ver, sí que es cierto que ahí Koldo lo ha hecho bien y sobre todo cuando le han preguntado el director de OK Diario, que bien conocemos todos su afán periodístico por la derecha, le ha preguntado, bueno, pero es que le ordenó el presidente de gobierno, me dijo, no, el secretario general en ese entonces, actual presidente de gobierno. Entonces sí que es cierto que a mí me gustaría, y no es por defender a nadie, pero sí por aclarar, que se habla mucho de que el presidente de gobierno hace y deshace, y ciertamente hay que nombrar las cosas por su nombre. Si es secretario general, es secretario general, no presidente. No obstante, no estoy defendiendo ni defenderé nunca el hecho de un hecho ilícito que es no denunciar o no entregar o no alertar a la policía de una tenencia ilegal de armas, ¿no? Pero bueno, sí que cabe, y ya os cedo la palabra, chicos, de que las cosas por su nombre. Si es secretario general, es secretario general y no es presidente del gobierno, porque entonces, si afirmamos que es presidente de gobierno, es más grave todavía el asunto. Mateo, ¿No, Santi? ¿Qué opinas? O Mateo. Nos ha dejado mudos aquí, nos ha dejado mudo este vídeo. Sí, bueno, claro, en esto tiene razón que eso hay que diferenciarlo. No era el presidente del gobierno en ese momento, era el secretario general del PSOE. Bien, de acuerdo. Pero, la palabra pero echa del mundo, fuera todo lo que he dicho antes, ¿no? Pero, no obstante, si una persona tiene una trayectoria, obviamente cuando sea presidente de gobierno seguirá teniendo esa trayectoria. Entonces, sí, vale, no era el presidente, pero ahora sí es el presidente y es el que hizo aquello en aquel momento. Igual que... Claro, es lo que dices tú, Mateo. O sea, al final... Estaba de matón en la sauna de su suegro, etcétera, etcétera. Pues, si él era aquello, ahora, como dicen de aquellos barros, estos lodos, ¿no? O al revés, no me acuerdo si era de estos barros, estos lodos, o de aquellos lodos, estos barros. Pues, ahí está la cosa. No Mateo, hay mucha diferencia en su forma de actuar, que es lo que está acostumbrado a hacer. Te escuchamos un poco cortado, Mateo. Entonces, yo le recojo el testigo a Mateo porque tiene razón, ¿no? Al final, la huella es la huella y si ordenaste una cosa siendo secretario general, pues hombre, va a repercutir aunque llegues a presidente porque al final te lo van a sacar, ¿no? Y eso sí, es cierto. Al final, a ver, se habla mucho y lo hemos visto con Villarejo, con las cloacas del Estado y llámalo cloacas del Estado, llámalo política. Al final, la política
en la política, mira, decía un ministro de Interior mexicano, mi padre, que le decía, en la política hay 3 preceptos fundamentales. Primero de ellos, siempre ganan los malos. Segundo de ellos, después del 1 va el 2. Y el tercero, todo perro tiene dueño. Entonces, al final, no lo hemos inventado nosotros. Ya los romanos tenían cloacas del Estado y nosotros lo único que hemos hecho es heredar y seguir heredando. Lo que pasa es que el problema subyace en lo que nosotros entendemos por buenas prácticas de la política. Lo que nosotros, como jóvenes, en este caso hablo por mí, tenemos que entender, y los que queremos hacer o estamos interesados en la ejecución de la política, es que no todo vale y que tú no puedes ver normal o ver como normal en la práctica de la política el hecho de estar en una situación de poder y cometer un hecho ilícito, porque entonces no podemos combatir el fuego con fuego. Si quieres combatir la ilegalidad con ilegalidad, entonces no estamos haciendo nada, ¿no? Pero al final, por matizar y recoger el testigo a Mateo, efectivamente, aunque sea secretario general, que hay que matizar entre secretario y presidente, te va a perseguir siempre porque Pedro Sánchez es Pedro Sánchez, siendo secretario y siendo presidente. Eso es así. Claro. Totalmente de acuerdo, Andrés. Esto está clarísimo. Pero bueno, la cuestión es de qué estamos, cómo estamos y qué nos mandan y cómo lo tenemos todo. Porque, claro, estar en un país que te ves coaccionado por todos lados y ves cómo están defraudando, están robando, nos están mandando dinero a todo el mundo. Yo no entiendo nada. En Marruecos, ¿cómo están mandando dinero a Marruecos? ¿Por qué? Por lo de la sauna. Porque por los chavales que metieron en Marruecos en las saunas y están todos cogidos por los huevos. Esto es muy fuerte. Y estemos mandando dinero y haciendo cosas en Marruecos o en Egipto, haciendo el metro de Egipto. Coño, aquí hacen falta muchas cosas. La carretera que tenemos aquí de la Escala a Torroella no tiene arcén. Yo el otro día, bueno, hace un mes tuve un reventón y no me pude parar. Tuve que destrozar la rueda hasta llegar a un sitio que hubiera un arcén. Porque pararme en medio de la carretera era absurdo. Paraba toda la circulación. ¿Por cómo podemos tener carreteras sin arcén? Y estar regalando dinero a Marruecos o a Egipto o a Ucrania, me da igual donde sea. Yo no quiero guerra en ningún sitio, pero nosotros no tenemos que salvar a los demás. Primero es nuestra población, nuestros ciudadanos, nosotros. Pero no, aquí como señor presidente no tiene los presupuestos aprobados, hace lo que le da la gana y manda dinero donde le da la gana, el dinero que no tenemos. De todas maneras, tenemos que tener en cuenta... Como policía tú lo puedes saber muy bien, cómo os están tratando, cómo no os pagan lo que tendrían que pagar, lo mismo que los sanitarios. La policía para mí es un deber de nación para el ciudadano, porque gracias a la policía nos puede salvar muchas vidas. Yo no es que haga la pelota, pero ¿para qué tenemos una policía? Simplemente para salvarnos, no para juiciarnos. Si haces algo mal, de acuerdo, pero la persona normal, un policía es para defenderte. Ahora han habido, mira, hoy lo decían por TV3, que han habido unos asaltos a una señora en Palafrugell y le han robado, le han entrado en casa, le han hecho de todo. Y ayer, aquí en Sant Jordi, también entraron en una casa porque había puesto un anuncio que vendía el coche por 30.000 euros y le pedían los 30.000 euros y como no los tenían, le robaron las joyas todo, y se llevaron el coche. Yo, coño, ¿qué está pasando? Los encapuchados. La policía creo que nos tiene que salvar de esto. Para esto tenemos la policía. Y para esto estás aquí, don Mateo. Perdona con el don, pero Mateo, por favor, me mereces mucho respeto porque estás policía por la libertad. ¿Por qué libertad? Para que podáis actuar libremente, bien, a favor del ciudadano. Al menos esto es lo que yo entiendo. Y lo quiero entender. Y a nivel de toda España, yo quiero dar este mensaje. La policía nos defiende, la Guardia Civil nos defiende, la UCO nos defiende. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Estado es para ayudar al ciudadano, no para hacer el mangoneo que están haciendo. Es que cada día estás oyendo más mangoneo de personas del Estado. Entonces es un Estado corrupto que nos está engañando. Yo, mi IRPF que he pagado durante 59 años llevo pagando, 44 trabajando,
y desde el 11 que estoy jubilado y aún pago el IRPF. ¿Para qué? Para una sanidad, una policía, una guardia civil, un ejército. Y yo estoy de acuerdo en esto. Hay que pagar. Ahora, que esto me lo regalen afuera, no. Y estemos defendiendo Palestina. ¿Yo para qué quiero defender Palestina? Es un problema de ellos. Me duele mucho que maten a gente y a ciudadanos. Y en el Congo están matando gente. Cristianos. Yo defender el cristianismo aquí en España, defender el cristianismo a lo que yo pueda. Pero me lo están haciendo invadir de musulmanes. Esto no lo entiendo. No entiendo que un gobierno no se estén entrando el Islam en España. ¿Para qué? Para tener votos. Perdona, yo es que estoy no cabreado, muy cabreado. Porque nos están entrando personas que no nos defienden, al revés, van en contra nuestra religión. Yo cuando he visto que entran o queman en Inglaterra, han quemado una iglesia, que yo asistí en esta iglesia, no hay derecho en San Marcos, no puede ser esto. ¿Por qué? Estamos con las manos abiertas, hay que defender a todo el mundo que pueda entrar. Bueno, sí, legalmente sí, por esto tenemos el servicio de policía que entre legalmente, yo estoy de acuerdo. La legalidad ante todo. Y la persona, yo he estado de vacaciones cuando podía, iba a Tailandia con el visado, podía estar 3 meses. Un día salí y volví a entrar y un poco más me metí en la prisión. ¿Por qué? Porque no me acordé de renovar el visado. Pero estás 3 meses, tienes sanidad gratuita. Durante estos 3 meses, a mí me mordió un perro y me pusieron las inyecciones y todo, en fin, lo que necesitaba. Ahora, a los 3 meses, una de dos. O te vas o pagas seguridad social. Y lo encuentro lógico. ¿Por qué? Tienes que, si vas y trabajas, puedes encontrar un trabajo, pagas y esto ayuda al pueblo de Tailandia. Yo esto lo entendí perfectamente, ni me asusté. Aquí no, todo abierto, todo gratis. Yo voy al hospital y el que tengo al lado no ha pagado en su vida y tiene los mismos derechos que yo. Mamá, esto no lo puedo entender. Mira, el otro día el cartero, fui a verlo, ostras, sí, hablando un poco de esto, mi hijo, yendo en bicicleta, se clavó en la pierna con sangre y fui al hospital, tenía 6 chicas islámicas delante, con los críos amamantándolos, y estaban delante y no habían pagado nunca. Y yo digo, pero coño, que mi hijo está sangrando. Sí, pero tiene estos delante. Coño, yo estoy pagando. Y me dijo el cartero, yo estoy pagando. Y estoy cabreado porque hay 3 bajas y yo tengo que suplir las 3 bajas. No me han puesto otros. Y estaba el cartero, que no es ningún representante de mucha historia, como un policía, lo mismo. Coño, atender a las personas que están trabajando. Te lo voy a explicar muy rápido. Aparte de lo que estás diciendo, mira, ahora me voy a autopercibir como de izquierdas. Eres un facha. Facha. Sí, soy un facha. El problema es este, que para la gente de izquierdas esto está bien, porque todo va como un cohete. Y cuando llegan las elecciones le volverán a elegir. Ese es el primer problema. Primero, el pueblo está eligiendo al mismo presidente año tras año, haciendo lo que haga. Entonces dice, pues hago lo que me da la gana, porque el pueblo me va a seguir eligiendo. Segundo, tenemos que como no se hacen los recuentos de votos, no sabemos si efectivamente esos votos que han salido son los que dicen o no son. El voto por correo, los tienen ahí en correos, eso tiene que estar en la policía. Custodiado día y noche la policía, para que no se manipulen. Porque ha habido juicios, ha habido gente que ha dicho, no he votado en mi vida. Y ahí, pues aquí está su voto. Es que esa no es mi firma. Eso en el voto por correo. Y luego, estamos hablando del presidente, claro, Pedro Sánchez, el PSOE, sí, pero ¿y los partidos pequeños que le apoyan? Sí, totalmente. Hables como él. Porque si no fuera por ese apoyo, estarían gobernando los otros, que a lo mejor lo hacen igual, pero no le estaríamos criticando a este, estaremos diciendo que son los otros. Pero habría que ver si los otros lo hacen igual o peor o mejor, no lo sabemos. Pero no estaría porque la oposición, esos pequeños partidos, le están apoyando porque les interesa. Entonces, entre todos son los culpables, no solamente él. No, totalmente. En todos los delitos está el autor y la persona que es un actor necesario para que se cometa el delito. Está el encubridor, etcétera, etcétera. Hay personas que le ayudan, no en todo, pero bueno,
en algunos, ¿no? En otros es solo el autor. Pero claro, todos estos son coautores. Le están ayudando, le están permitiendo que destruya la nación. Estamos dando dinero para acá, no sé qué tal, sí, pero esto le están ayudando. Sí, totalmente. No, sí, aquel, además... Y claro, espera, que voy a volver a no ser de izquierdas, porque entonces te voy a decir otra vez. Me voy a autopercibir normal. Eso, Mateo, en comunicación se llama una retorsio argumenti, que es decir, o una reducción al absurdo, que es una cosa fantástica que se utiliza mucho. Y no, mientras comentabas lo que estabas comentando, yo estaba pensando en la polémica que ha habido y habrá con la financiación de las comunidades autónomas y sobre todo lo que ha pasado ahora con el tema de... Es un despropósito. Sí, total. La Generalitat / Generalidad, cada uno con lo suyo, de Cataluña, pues haya percibido más que otras comunidades autónomas, como por ejemplo la mía, la Comunidad Valenciana, en la que pues nosotros seguimos teniendo uno de los impuestos de sucesiones más altos de España, ¿no? Del Reino de España. Entonces, claro, pero me ha parecido una cosa muy interesante que ha dicho Mateo y el de ahora me voy a percibir como de izquierdas y Santi es un facha, ¿no? Eso es la comunicación. Desde el punto de vista, digámosle, académico de la comunicación es lo que pasa. Al final, divide y vencerás. Tú, si vas con un discurso ecuánime, un discurso lógico, un discurso, como decía Santi, hombre, pagar impuestos es lógico, siempre y cuando esos impuestos me sirvan para mejorar infraestructuras, para que los policías, guardias civiles y ejército tengan un buen sueldo. Claro. Si yo tuviese un cargo público y tuviese capacidad de decisión, lo primero que haría es subirle los sueldos a todas las fuerzas que sean necesarias en nuestro país. Por ejemplo, que los médicos cobren bien. Los médicos, sí. Que los policías tengan un buen equipamiento y un buen sueldo, al igual que los guardias civiles, los bomberos y los profesores. Sí. ¿Cómo es posible que los profesores no paren de percibir recortes cuando es el primer bastión de la educación? Quiero decir, si un profesor no está bien pagado, ¿cómo va a formar a las nuevas generaciones? Luego nos aterramos de por qué hay en España uno de los mayores índices de fracaso escolar. Normal, si los profesores están saturados y si el sistema falla todo lo demás. Si un policía no tiene una buena equipación y una buena dotación y no tiene un buen sueldo, pues hombre, pasa lo que sucede y lo que hemos visto. Y así la medicina. ¿Por qué colapsa la medicina? Porque hay pocos médicos, mal pagados y un sistema saturado. Entonces, aquí la cuestión de base no es yo soy facha y tú eres rojo, no. Aquí la cuestión de base es solucionar los problemas, equipara los sueldos a Europa. Es que no te estoy pidiendo que me lo subas un 15%, no, que lo equipares con Europa. Que un médico alemán cobre lo mismo que un médico español. No puede ser que un alemán cobre 5.000 y nuestros médicos, mi hermana que es médico de familia, cobre 1.500. Y es una vergüenza. Quiere decir, que ha estudiado 10 años más especialidad para ser médico. Entonces, esto es lo que hay que solucionar de base. Luego entraremos en tú eres rojo, yo soy azul, yo soy amarillo y tú verde. Me da igual, me da igual. Eso es lo que hay que solucionar. Sí, pero es lo que hacen dividir. Toda la razón, Andreu. No hace más que dividirnos. De todas maneras, mira, yo el otro día estaba pensando, digo, seguramente haré un vídeo cortito diciéndolo. Hay mucha gente que me dice, tenías que presentarte a las elecciones. Bueno, yo si me presentase, si algún día se me ocurre, claro, yo tengo un problema. Yo tendría que crear un partido porque yo no soy de estas personas que creen en la obediencia esta de voto. Y el partido dice, hay que votar esto. Y yo veo que eso está mal, que es malo para la ciudadanía, no lo votaré. No me echarán. No, tengo que ser así. Pero bueno, si yo consiguiera, imaginaros, una mayoría absoluta, yo lo primero que iba a hacer era una reforma de la Constitución. Eso es fundamental. Una reforma de la Constitución. Y mi amigo José Ortega, que es abogado, él ya ha hecho una reforma que está bastante bien, se podría estudiar, pero está bastante bien, en la que los políticos, por ejemplo, no tuvieran tantos derechos y demás, ¿no? Yo quitaría los senadores, dejaría 1 o 2 por provincia, ¿no? Lo demás, todos los sueldos fuera. Los diputados, ¿para qué queremos 350? Si dice el jefe, hay que votar sí y votan todos sí, pues con tener una representación de 10 o 12 o 15 o 20, pero que sea en la misma proporción,
solucionado. ¿Para qué queremos tanto personas ahí chupando? Los sueldos vitalicios, yo los quitaba todos. ¿Qué es eso de regular que si hay que bajar las pensiones? No sé qué. Hay que quitar políticos, que sobran muchos. Eso sí que sobra. Ahí sí que se puede recortar. Pero las pensiones... Los vitalicios, sí, totalmente. Las comunidades autónomas, otro gasto más. Venga políticos, y venga políticos, y venga políticos. Todo eso hay que quitarlo de encima. Y claro, una vez que quitas todo eso, pues entonces la cosa mejor funcionaría. Y luego, sobre todo eso, la división de poderes que exista, que los jueces tengan la capacidad de dar caña donde tienen que dar caña, que no tengan miedo y vamos, controlar que no se robe tanto. Eso, vamos, fundamental, ¿no? Pero claro, el poder es ese. Mateo, sí, disculpa, termina. No, que me estaba diciendo eso, que el problema que tenemos es ese. Y como decía, hay gente que me dice, te tienes que presentar. Vamos, si tuviera una mayoría absoluta, sí, porque además yo soy una persona que la gente que me conoce sabe que si yo digo, por ejemplo, ahora donde estoy trabajando, yo hace 4 años me podía haber jubilado. Y dije, no, yo me voy a quedar hasta los 65 años para crear un grupo, Estoy cobrando menos trabajando que estuviera jubilado. Y sin embargo, hasta el día 7 de mayo que me jubilo, no me voy a jubilar, que es cuando hago los 65 años, el día 6, porque lo he prometido. Y me da igual cobrar menos, pero yo soy un hombre de palabra. Entonces, si yo, por ejemplo, tuviera esto, que digo, bueno, me presento, salgo elegido, tal, mayoría absoluta, lo que yo prometo, lo hago, no voy a cambiar de opinión. Y luego, claro, una vez que se haya hecho esto, se haya hecho un referéndum y se haya hecho se haya aprobado esa Constitución, en base a las normas de esa Constitución, yo soy el primero que disuelvo las Cortes y convoco otras elecciones generales para que España sea un país libre. Y como bien ha dicho Andreu, que la gente, un médico de aquí, no cobre la mitad que un médico de Alemania o de Francia o donde sea. De acuerdo. De aquí, porque, por ejemplo, yo soy policía local, los policías locales solemos tener buen sueldo, pero es que los policías nacionales, los guardias civiles, sobre todo los guardias civiles, que son los que peor están. No puede ser. No puede que ser. en una intervención que vas a una tontería, mira, yo tengo aquí en el brazo un navajazo de 12 centímetros. Una intervención de una tontería, pero apareció uno con un cuchillo y casi me mata. Claro, y dices, es que estás cobrando 1.500 euros para... La gente dice, es que no hacen nada. Bueno, no hacemos nada, menos mal que no tenemos que hacer nada. Si tuviéramos que trabajar todos los días a leñazos, pues la cosa iría mal. Es como si los bomberos trabajasen todos los días apagando incendios. Dices, oye, se está quemando España. Entonces, o todos los días hubiera 50 o 200 personas que están muriendo de infartos. Dice, oye, ¿qué está pasando, no? Los médicos trabajan mucho. Claro. Hay profesiones que tienen que estar, pero cuanto menos trabajo, digamos, rápido y forzado haga, muchísimo mejor, porque la cosa está mucho más tranquila. El que tiene que trabajar es el panadero, el peluquero, el jardinero, el carnicero, el del bar. Esta gente tiene que trabajar porque es la que genera empleo y la que genera riqueza. Totalmente de acuerdo. Realmente, Mateo, esto sí que es el verdadero sentido del servir y el proteger, ¿no? O sea, eres un gran ejemplo de servir y proteger a la ciudadanía. De hecho, hablando también de estas condiciones precarias, hace ya, y Andreu, siendo también de Valencia, vamos un momento para Valencia, porque hace ya más de un año de la devastadora Dana que azotó Valencia, y el abandono de interior en muchas zonas sigue siendo alarmante, sobre todo hablando de la seguridad en los cuarteles de la Guardia Civil. Sus agentes se han puesto en contacto, muchos con Onda España, ¿no? Y explicándonos que están viviendo una situación precaria e indigna, especialmente los del cuartel de Utiel. La indignación de los agentes es máxima, sobre todo porque las viviendas de la casa cuartel no se han declarado inhabitables en ningún momento. Esto ha llevado a que los agentes tengan que pagarse ellos mismos el alquiler en zonas cercanas al cuartel. Estamos hablando de unos 500 euros, una cantidad que tienen que abonar los agentes de su propio bolsillo, pese a ser un servicio que la Benemérita ofrece gratuitamente a la Guardia Civil. Lo vemos y lo comentamos. Hace ya más de un año de la devastadora Dana que azotó Valencia, y el abandono de interior en muchas zonas de la región sigue siendo alarmante, sobre todo en los cuarteles de la Guardia Civil. Sus agentes viven en una situación precaria e indigna, especialmente los que se encuentran en el cuartel de Utiel. Este cuartel se vio afectado de manera significativa por las intensas lluvias.
La planta baja se inundó por completo y la solución de interior fue ubicar al personal en unas instalaciones que no cumplen con los estándares mínimos de habitabilidad y seguridad. La indignación de los agentes es máxima, sobre todo porque las viviendas de la casa cuartel no se han declarado inhabitables en ningún momento. Y a ello se suma que las peticiones de vivienda de los agentes no han sido consideradas. AUGC asegura que las solicitudes quedan en el olvido o no dejan pedirlas. Esto ha llevado a los agentes a pagarse ellos mismos el alquiler en zonas cercanas al cuartel. Hablamos de unos 500 euros, una cantidad que abonan los agentes de su propio bolsillo, pese a ser un servicio que la Benemérita ofrece gratuitamente. Según AUGC, la fecha aproximada en la que se llevaría a cabo la construcción de un nuevo cuartel en el municipio valenciano se situaría en el año 2031. Unos plazos que distan mucho de las declaraciones que ofreció Fernando Grande Marlaska a finales de 2024, que aseguró que las obras se iban a alargar 8 meses. Sin embargo, a principios de 2026, la situación sigue siendo la misma. AUGC ha alzado la voz por esta precaria e injusta situación que afrontan cada día los agentes en los cuarteles. Pero la situación en Paiporta es muy similar. Allí las viviendas carecen de ascensores, las obras de rehabilitación se centran solo en garajes y muchas de las dependencias provisionales no cuentan con sistemas de videovigilancia, lo que hace que haya menos agentes en las calles. Y a eso hay que sumar que la unidad de intervención de armas de la Guardia Civil de Paiporta ha estado más de un año custodiando las armas en una furgoneta. La asociación mayoritaria de la Guardia Civil pide una actuación rápida y eficaz, ya que las promesas de Marlaska contrastan con la realidad de unos cuarteles indignos y unos agentes abandonados. Mientras vemos a estos agentes abandonados, vemos menas en hoteles, vemos, en fin, todo el apoyo a la AUGC. Y me parece totalmente indigno lo que está sucediendo y yo creo que esto es una radiografía del Estado, ¿no? Si el gobierno trata así a quien nos tiene que proteger, ¿qué podemos esperar de esto, Mateo? Estamos viendo cómo el gobierno está tratando mejor a los que nos quieren invadir que a los que nos quieren defender. Justo. Así es. Los hoteles están llenos, ¿sí? Es muy fuerte. Hoteles de 5 estrellas en Canarias, en todos sitios, y vemos estos agentes que son quienes nos protegen a diario y están sirviendo, que están en estas condiciones. Yo invito a todos estos agentes a que se unan a Policías por la Libertad para que sean la verdadera policía del pueblo. Y cuando haya estas órdenes de meter en la gente en las casas ilegalmente o sancionar por que si no llevas una mascarilla o que si tal y que cual, que no las cumplan directamente, que se rebelen. Es que nos tenemos que rebelar. Estamos acostumbrados a aguantar. No, hay que rebelarse. Si no te rebelas, hacen contigo lo que quieren. Tienes que rebelarte, tienes que plantar cara. Es que es necesario, tenemos que plantar cara. Tenemos que decir, mira, vamos a ver, que aquí estoy yo y aquí no pasa nadie. O sea, por ejemplo, dice, en mi casa y en mi casa no entra nadie porque lo digo yo, punto. Pues eso es lo mismo, pero fuera entre todos, porque lo de fuera es de todos. No es del presidente del gobierno, no es del jefe del presidente de la Generalitat, es de todos. Entonces, ahora, por ejemplo, llega el Pérez Navarro dice que al centro de las ciudades que no vamos a poder entrar como si fuéramos niños. ¿Pero tú quién eres? ¿Pero hay de que qué ir vas? con transporte público. ¿Pero de qué vas? Yo iré donde me dé la gana. Porque tengo libertad. Además me lo reconoce la Constitución. Y mira que es mala esta Constitución, pero me lo reconoce. Que tengo libertad para ir por donde quiera. Además estoy pagando mi impuesto de circulación. Pero tú quién eres para decirme que yo no puedo entrar aquí o que no puedo ir para allá. Que decía, es que me parece que era el ministro de Transporte. Dijo un día, es que el derecho a circular en coche no existe. Pero tú eres tonto. Es que es muy fuerte, Mateo. Muy fuerte lo que nos están haciendo. Muy fuerte. Pero claro, como lo tragamos todo, pues ellos siguen, pues dicen, pues estos son idiotas y lo tragan todo. Pues voy a seguir. Claro, pues tú imagínate la realidad. Mira, tú imagínate que dices, mira, me gusta la mujer de fulanito, me voy a acostar con ella, y te acuestas, y fulanito lo sabe y no dice nada. Ah, pues sigo acostando con ella. Claro. Pues ese es el mismo ejemplo. Es el mismo ejemplo. El claro ejemplo, retomando las palabras de Mateo, de lo que yo decía, ¿no? Hará 2 minutos previo al vídeo que ha puesto Martí. Al final,
es lo que hay, ¿no? Es decir, sin entrar en debate del hotel de los 5 estrellas para Menas y tal, que desconozco, entonces como no lo sé, no lo puedo hablar, pues sí que es cierto y me sirve para seguir pues llamando a los jóvenes en este sentido, porque yo puedo hablar por los jóvenes, de que nos demos cuenta de la situación como está. Quiero decir, los que nos tienen que proteger y la obligación de hacerlo, tienen que trabajar en condiciones que puedan hacerlo bien y en condiciones que se den adecuadas para ello. Si, por ejemplo, voy a tener una actuación como le pasó a Mateo y tienen que intervenir porque hay un cuchillo, pues que tenga los elementos para poder hacerlo. Lo que no puede ser es que la Guardia Civil no tenga los elementos para poder desempeñar las funciones que ya hacen y lo hacen de forma muy, muy buena y pues profesionalmente. De esta forma es lo que digo, ¿no? Es decir, si equiparamos, si dotamos, si invertimos los impuestos que se pagan en este país, que son muchos, si se invierten de forma coherente y lógica, podremos solventar este tipo de problemas y un guardia civil que ya cobra poco, pues no tiene que, pues en este sentido, quitarse 500 euros de su sueldo para irse a un piso que, como está la situación con los pisos, que es para echarse a llorar también. Por lo tanto, en conclusión, aquí la cuestión es muy sencilla. Si nosotros como ciudadanos pagamos impuestos, ¿por qué no hacer como se hace en Finlandia? Es decir, cuando tú pagas los impuestos, al final de cada trimestre, es decir, cuando haces la declaración, a ti te hacen un desglose de a dónde han ido tus impuestos y en qué se han invertido. Aquí en España no lo hacen. Es decir, tú pagas un impuesto y ese impuesto tú supones y crees que va a educación, supones y crees que va a infraestructuras críticas, supones y crees que va a pagar sueldos de los funcionarios, etcétera, etcétera, los que incluyen cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Por lo tanto, y en conclusión, aquí la cuestión es muy sencilla y esto no es cuestión de política, esto es cuestión de humanidad y la humanidad no entiende política, entiende de humanidad. Si tú tienes un cuerpo y de fuerzas de seguridad del Estado que necesita unos mínimos, dáselos. Luego nos pelearemos, insisto, de izquierdas, derechas, arriba, abajo, no. Primero solventa el problema y luego peleamos la solución, pero primero solventa el problema. Y si no, vamos a estar aquí, pues, la pescadilla que se va mordiendo la cola. Y esto no puede ser, porque al final nos afecta a todos. Y es que cuando haya una actuación, la Guardia Civil no tenga medios, la policía esté indefensa, o la policía en este sentido, lo que pasa a Mateo, ¿no? Opino. Sí, mira, yo, Andreu, estoy muy de acuerdo contigo lo que has dicho. Nosotros, cuando creamos Policías por la Libertad, lo que hemos dicho siempre en todo, bueno, casi todos los discursos que yo he hecho, es unirnos para defender nuestra libertad. Luego ya pelearemos que si los territorios, que si las independencias, que si la derecha, que si la izquierda. Pero vamos a luchar por la libertad. Me da igual que el que venga sea de Vox y de Podemos y de lo que sea, de lo que tú quieras, pero vamos a luchar todos por la libertad. Y luego ya, cada uno que diga, no, pues yo estoy más a la izquierda, yo estoy más a la derecha, vale. Eso es secundario. Pero primero hay que luchar por defender nuestra libertad, para dejar un mundo libre a nuestros hijos y a nuestros nietos. Sí, señor. Mateo, me gustaría mucho que hicieras hincapié para estos guardias civiles que pobres están pasando mal, que pudieran unirse a tu grupo de policías por la libertad. Me gustaría que llegara a ellos esta posibilidad de poder ya no ni protestar ni reclamar, que sean atendidos. Lo que no hay derecho que estén olvidados. Y yo creo que vuestra agrupación lo podría proclamar, decir, ayuda a quien lo necesita. Y esto para mí sería muy bueno porque pudiera llegar hasta ellos, porque lo están pasando muy mal. Y no hay derecho porque es nuestra Guardia Civil. Yo me considero que soy un ciudadano y necesitamos de vuestra ayuda. Entonces, para mí es muy importante. Y el cabreo, aunque lo lleve dentro, aquí no lo puedo demostrar del todo, pero sí que llevo el cabreo dentro. No hay derecho que nos estén haciendo esto un gobierno que en teoría hemos votado y no sabemos las trampas que nos han hecho. Esto es muy, muy jodido. Así de claro. Bueno, te dejo hablar. Mateo, yo quería, Mateo, preguntarle... Cuando este acontecimiento de este cuchillo que te ha herido, ¿no? ¿Qué
¿qué sucedió? ¿Que tuviste alguna recompensa? ¿Tuviste algún mensaje de parte de los superiores? O sea, porque realmente esto lo sufriste por estar defendiendo o cogiendo algún delincuente, imagino, ¿no? Porque quien lleva un cuchillo... Esto fue una cosa muy, sí. muy simple. Uno de esos servicios que son rutinarios, que sabes que no va a pasar nada, pero al final pasa porque nunca sabes. Mira, nosotros, hago una puntualización, un instructor una vez nos decía, los policías tenemos que intentar, cuando acabe el servicio, acabar con los mismos agujeros que llevamos cuando empezamos. Pero bueno. Me gusta vuestro sentido, no del humor, sino de la responsabilidad. Me gusta. Entonces, claro, en este servicio era una tontería. Yo llevaba mi chaleco antibalas, mis guantes de anticorte. Claro, las policías locales estaban mejor dotadas que las nacionales y los guardias civiles. Sobre todo, como digo, los guardias civiles son los que peor dotados están. Si muchos de ellos llevan todavía la funda antigua, no es de seguridad, bueno, no les dejan llevar una bala en la recámara, que cuando un delincuente te va a disparar, te dispara o te clava un cuchillo y no te da tiempo a cargar el arma. Bueno, es atroz. Pero bueno, en mi caso, lo que me ocurrió es que había una llamada de una chica que se ve que estaba discutiendo con el novio y ella estaba embarazada y le dijo que se fuera. Y él no quería marcharse. Y entonces íbamos mi compañera y yo a decirle, chico, cógete las 4 cosas que tenga por ahí, mañana cuando estéis más tranquilos, pues habláis, pero ahora vete a casa de un amigo, vete a casa de tu madre, cosa que hacemos muchas veces para que no vaya más la cosa. Nada, llamó a la puerta, claro, la experiencia es un grado y en lugar de llamar a la puerta de frente, pues me puse del lado de la puerta y llamé así de lado. Y claro, de repente se abre la puerta y el chico sale con un cuchillo y hace de arriba abajo. Claro, si yo hubiera estado delante me lo como. O sea, ahora mismo no estaría aquí con vosotros, ¿vale? Pero yo estaba de lado, entonces me tiré a por él y en el forcejeo, bueno, me cortó aquí, me dio un golpe aquí atrás con el cuchillo, pero me dio de lado, entonces no me puse de lado. El guante tenía varios cortes, me clavó aquí en el hombro. Lo que pasa es que tenía la suerte de que llevaba un imán terapéutico y clavó en el imán y entonces no me hizo nada. Pero eso es como lo de la película del Cherry, ¿no? Que le dispara y le pega en la estrella. Pues lo mismo, pero me pasó a mí, me pasó aquí en el hombro. Me di cuenta porque tenía el corte en el uniforme y la punzada en el imán, ¿no? Pero fue una tontería. Y luego, pues eso, recompensas ninguna. El jefe me llamó al día siguiente, o a los 2 días, me parece, y el que sí que vino a comisaría, porque me llevaron al hospital, me curaron y tal, y luego me fui a comisaría a presentar diligencias. El que sí que vino fue el concejal delegado de policía del ayuntamiento, que en este caso es del PSOE, o era del PSOE en ese momento, pero el hombre vino allí a ver cómo estaba. Ni siquiera mi jefe, como tenía muchas peleas con él, porque me protestó, pues él no vino. Sea como sea, todos estos, el señor Marlaska y todos estos hijos de fruta, para que no nos censuren ya con esta nueva ley de censura, todos estos cabrones lo que tendrían que ponerse es un día el traje y el uniforme de un policía de seguridad y encontrarse con estos casos para que vieran lo que os tienen que proteger y el trabajo tan fuerte y tan peligroso y necesario que estáis haciendo, porque desde un despacho es tener muy poca vergüenza y ser muy cabrón, tener a las personas cobrando esta mierda y tener a los policías como los tienen, como si fueran mendigos abandonados y sin casas, y vamos, en fin, es deplorable. Y hay que, cuando a ellos les pasa algo, sí que estos policías les van a proteger y a servir y a defender. Pero en cambio es muy fácil tener a estas personas abandonadas como las tienen y como os tienen. O sea que... Efectivamente. Y yo tengo que reconocer, en España hay muy buenos policías, muy buenos guardias civiles, personas honestas. El problema que tenemos es que también hay muchos, como pasa en los colectivos, y esto luego nos repercute a todos, que se ponen en el uniforme y así creen que son Superman y ya, pues claro, como a lo mejor en casa no pinto nada. Bueno, el refrán dice que si no haces el amor en casa, al trabajo vas a joder, ¿no? Pues esto es lo que pasa. Si no tienes una vida plena tú, pues luego al trabajo vas a joder. Y como tienes un uniforme y un boli, pues eso va yo.
Pues, Mateo, me gusta porque me sacas mi cabreo del todo. Me encanta cómo hablas. Andreu, Santi, no sé si queréis hacer una última aportación. No, Mateo. me encanta haber hablado y me ha calmado mi cabreo. La verdad es que me ha calmado. Eso es importante, Okay. Santi. Cosas Eso para nos dice- solucionar las hay muchas, pero Eso el nos cabreo dice- me lo has calmado totalmente. Nos dice mucha gente nos dice que en Policías por la Libertad ve una luz, donde pensaba que todo estaba perdido, veo una luz y yo me alegro de haber sido partícipe de crear esta asociación. Esto es Que, importante. ojo, no debería existir. No, claro. No, Si realmente ya. estuviéramos en una verdadera libertad, no existiría esta asociación. Pero desde aquí, Mateo, sabes, mil gracias, agradecerte un viernes más tu participación. La verdad que la gente, la audiencia, te aplaude por las verdades que dices y más viendo como un profesional como tú se atreve y no tiene miedo a hablar y realmente cumple su deber de proteger y de servir. Así que, Mateo, esta es tu casa. Mil gracias por acompañarnos un viernes más y esperamos poder hacerlo muchos viernes más Muy con bien. tu presencia. Muchísimas gracias. A ver si conseguimos que todo esto cambie para mejor. Un abrazo. Muchas gracias por hacerlo y por abrazo. participar. Muchas gracias. También buenas noches, Mateo. Buenas noches. También agradecer a Andreu por estar aquí con nosotros. Te emplazo a que puedas estar más viernes, que te echábamos ya en falta, que tuviste 1 o 2 programas con nosotros. Muchas gracias, Andreu. No, gracias a ti, Martí. Y bueno, yo os siempre agradecido que me invitéis, sobre todo por hablar con Santi, que Santi, he de decir, Santi, que tus cabreos son muy guays y sobre todo yo que me dedico al noble arte de la oratoria y la comunicación, son cabreos que dan pie a poder justificar y razonar dichos cabreos. Por lo tanto, me alegro mucho de que estés cabreado y sigue estando cabreado porque gracias a los cabreos es porque que hacemos pensar a la gente, ¿no? Y gracias a Martí por siempre por invitarme y yo encantado de poder seguir colaborando. Pues, y si mi trabajo me lo permite, que gracias a Dios tengo mucho y poco a poco más y mejor. Muchas gracias y os deseo una buena noche. Gracias Andreu, y buenas Andreu, noches. recordarte que Santi lleva 10 programas cabreado. Sí, O sea, Santi, y los que te quedan, Santi, los que te quedan. Pero hoy ha sido el mejor cabreo porque me han calmado totalmente ver personas como Mateo que nos defiende de esta forma, pero tiene que hacer una sociedad para podernos defender mejor. Esto es alegre y triste a la vez, las dos cosas, sí. Una victoria agridulce como en Estados Unidos y Venezuela, ¿no? Una victoria agridulce. Bueno, pues Sí, una vez más agradecido y os deseo una feliz noche. gracias, Buenas Andreu. noches. Feliz noche. Gracias por estar. Y bueno, estamos ya pasada la medianoche.